La génesis de las letras impresas en el Nuevo Mundo. Por iniciativa del virrey Antonio de Mendoza y el obispo Fray Juan de Zumárraga, se gestionó el establecimiento de una imprenta en la Nueva España. La idea era traer a México la imprenta del impresor sevillano Juan Kronberger. Y es que, pues, algunos frailes, como el mismo arzobispo Zumárraga, traía su propia biblioteca y sus libros, pero pues no eran suficientes, ¿no? Y también, pues, hacer una gran empresa de la evangelización, pues también requería, pues, de aprender las lenguas originarias que había en este continente americano y empezar a traducir y hacer catecismos y facilitar la labor de evangelización a las siguientes personas y siguientes generaciones que vinieran del viejo continente a hablar sobre la evangelización. Entonces, en realidad, sí había una necesidad muy grande y aunque no conocemos documentos, sí se ve que el obispo Zumárraga ha de haber pedido a un impresor que vivía en Sevilla, que se llamaba Juan Kronberger, que pudiera poner una sucursal de su imprenta en el Nuevo Mundo. En 1539, Kronberger firma un convenio con Giovanni Paoli para establecer un taller tipográfico en América. En el documento se establece que Kronberger tenía que facilitar a Juan Pablos todo el material necesario para poner en marcha su imprenta. Juan Kronberger le parece bien la iniciativa. Él además le dan un monopolio para hacer libros en el Nuevo Mundo y para mandar también sus ejemplares, la venta de los libros que fuera el monopolio que él tendría, ¿no? Entonces, pues nombra a un oficial que se llamaba Juan Pablos y llega Juan Pablos al Nuevo Mundo, se establece en la antigua ciudad de Tenochtitlan, saca su material, arma la imprenta, tenía un esclavo negro, viene acompañado de su mujer, aquí tiene hijos, y la familia convive con todo el proceso de hacer libros, ¿no? Fue así que llega el primer taller tipográfico novohispano, a cargo de Juan Pablos, instalándose en 1539. La imprenta en su origen estaba destinada al uso del clero y en ocasiones para el gobierno virreinal. Entonces, el primer libro que se cita en la bibliografía mexicana, en los documentos de Indias, es una doctrina cristiana en lengua mexicana de la que no conocemos ningún ejemplar, ¿no? Salió en 1539. Y el siguiente libro que conocemos lo hizo el propio arzobispo Zumárraga, que es un manual de adultos de 1540, y es un pequeño folletito y empieza allí esta gran empresa editorial que pues eran libros sencillos. También hay que decir que Juan Pablo lo que traía era material viejo que Kronberger le había dado, ¿no? No trajo tampoco una gran imprenta, sino más bien era el material viejo que tenía. Por eso es muy interesante para quienes estudiamos los libros mexicanos del siglo XVI que uno se encuentra letras y grabados, ornamentos que se usaron por los primeros impresores que llegaron a Sevilla en el siglo XV, es decir, en estos incunables que los vemos que a partir de lo largo del siglo XVI se reutilizan porque era el viejo material que había llegado Kronberger. Un año después de que Juan Pablos llegara a la antigua Tenochtitlán, muere Juan Kronberger. Poco a poco, Juan Pablos empieza a firmar con su propio nombre y se convierte en el primer impresor de la Nueva España. Durante casi 20 años,
Juan Pablos gozó del monopolio para imprimir en el Nuevo Mundo, desempeñando un papel fundamental en la difusión de la cultura europea. Con sus ganancias, pudo contratar a un fundidor en Sevilla. Llega entonces a México el aprendiz de oficio, Antonio de Espinosa, junto con un grabador encargado de ilustrar los libros. Y empieza a mejorar notablemente la imprenta mexicana. Se ve que también logra conseguir comprar otra imprenta, entonces yo puedo percibir o quiero creer que Juan Pablos con su oficial negro trabajaban en una y Antonio Espinosa trabajaba en otra, y la diferencia es brutal, no solamente las letras, sino empiezan también a verse letrería nueva, que es una letra redonda, que era una letra que se usaba especialmente en los libros del Renacimiento, estos libros de imprimir y reimprimir los clásicos latinos, y empieza en Italia, y bueno, Juan Pablos trae letrería gótica, y Antonio Espinosa ya trae esta letra redonda. En algún momento la relación de Juan Pablos con Antonio Espinosa se fragmentó. Consciente de su habilidad como impresor, Antonio Espinosa decide ir a la corte de Valladolid para pedir que se terminara el monopolio de Juan Pablos y pudiera haber otra imprenta en el Nuevo Mundo. El rey le consigue la revocación, se la quita a Juan Pablos, cosa que me imagino que se ha de haber enfurecido muchísimo. Antonio Espinosa va a Sevilla, ya había muerto Juan Kronberger, y el hijo, que también imprimía libros, que era Jacom, tiene una idea de ir al Nuevo Mundo y comprar grana cochinilla, y entonces él vende las imprentas que tiene. Una de ellas percibo que la compra Antonio Espinosa, y viene a México y abre una segunda imprenta, ¿no? Y él empieza pues una carrera de impresor, pues uno de los talleres que hizo los libros más hermosos que se produjeron en México en el siglo XVI, a mi punto de vista. Para ese entonces ya se había inaugurado la Real Universidad Pontificia de México, por lo que no solo se manufacturaban libros dedicados a la evangelización, también se empezaron a producir libros para estudiantes de la universidad o algunos sobre temas que eran de interés en la Nueva España. En este contexto surge El espejo de los matrimonios de Fray Alonso de la Veracruz, un estudio antropológico y jurídico que pretendía resolver distintas cuestiones relativas al matrimonio en las sociedades indígenas. El pie de imprenta del libro sugiere que fue elaborado por Juan Pablos, pero su manufactura evidencia que lo confeccionó Antonio Espinosa. Cuando Espinosa abre su imprenta, ese mismo año muere Juan Pablos, y Espinosa empieza su labor editorial, y mientras tanto lo que sucede en la imprenta de Juan Pablos lo hereda su viuda, que se llamaba Jerónima Gutiérrez, y ella, pues a cargo de la imprenta. Allí se ve que la mujer tiene una gran participación en el mundo de la imprenta. En los contratos que se les hace a los trabajadores de la imprenta se dice y se les dará cama, mantenimiento y todo. Entonces, y una hija de Juan Pablos se casa con un mercader, con un comerciante que se llamaba Pedro Charte, que era de origen francés, y Pedro Charte se queda con esa imprenta, le compra a Jerónima y Gutiérrez la imprenta con El esclavo negro, pero en realidad lo que también vemos es que Pedro Charte no
No era impresor como era Antonio Espinosa, pero lo que él sí era un buen comerciante. Entonces él sabía vender muy bien los libros y sabía conseguir dinero para financiar otros libros, ¿no? El primer libro de medicina impreso en este continente, la Opera Medicinalia de Francisco Bravo, salió de las prensas de Pedro Ocharte. En 1592 muere Ocharte. María Sansores, su segunda esposa, continúa con la imprenta en colaboración con Pedro Bally. Este Pedro Bally también era de origen francés y pues muy interesante porque se ve que en el siglo XVI no había estos derechos de autor, de que yo lo imprimí, yo le pongo y pues decimos que es a costa tuya, pero yo lo imprimí, ¿no? Sino Pedro Ocharte decía impreso en casa de Pedro Ocharte, ¿no? El caso es que, Pedro Ocharte está 2 años preso, le quitan la imprenta y una parte de esa imprenta también vemos que empieza a imprimir este librero que se llama Pedro Bally. Ya Antonio Espinosa está en sus últimos años, muere Espinosa y continúa Pedro Ocharte y Pedro Bally trabajando. En el trabajo de Pedro Bally se nota que guardó una estrecha relación con el impresor Pedro Ocharte. Además de los libros, Bally se especializó en la impresión de tesis universitarias. En esta exposición que se hace entre la Biblioteca Palafoxiana y la Biblioteca Burgoa, pues es también pues una manera muy original de difundir los acervos. En estos 2 acervos pues son complementarios, digamos, se enriquecen un fondo al otro y pues ayudan mucho a que continúen los estudios sobre los libros, sobre la imprenta, sobre nuestra memoria, sobre la historia de nuestro país.